Ya. Lo primero que vamos a ver y a repasar van a ser los divisor de voltaje o divisor de tensión. ¿Ya? Recordemos primero que todo que los divisores de tensión solamente se pueden utilizar en circuitos en serie. ¿Ya? Si nosotros necesitamos calcular el voltaje que pasa por cada uno de las cargas o resistencias, hay que utilizar la siguiente fórmula. Voltaje de la resistencia 1 va a ser igual al voltaje total multiplicado por la resistencia 1 dividido la resistencia total. ¿Ya? Consiguiente, sería la PR2, también voltaje total multiplicado por L2 dividido la resistencia total, y BR3 es igual al voltaje total multiplicado por la resistencia dividido la resistencia total. Si yo a eso le colocara números, 5 kilos, 2 kilos, 3. Toda la resistencia obviamente no. Primero recordar que en un circuito serie la resistencia total es igual a R1 más R2 más R3 más Rn resistencia, toda la resistencia existente que hay en el circuito. Entonces sería solamente una suma directa de los 5 kilos más los 2 kilos más los 3 kilos. Que eso me va a dar 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilos. ¿Ya? Entonces la resistencia total va a ser igual a 10 kilos en este caso. Si yo calculara el primer voltaje de la resistencia número 1, desplazando datos, me dice que no tenemos fuente, vamos a elegir una fuente de 20 volts. Vamos a decir que la fuente es de 20 multiplicado por resistencia 1, que son 5 kilos, dividido 10 kilos ohm. Veamos cuánto da eso. Segundo 5 por 20, 10. Acá me dice que hay 10 volts. La segunda sería 20 por resistencia 2, que son 2 kilos, dividido en 10 kilos. Serían 2000 dividido por 4 volts. 4. Y la última serían 20 por 2 kilos. No, son 3 kilos. 3 kilos dividido en 10 kilos. 3 kilos. 6. Y ahí tendríamos calculado todos los voltajes de cada una de las resistencias de ese circuito. ¿Ya?
Si sumo 6 más 4 me da 10 y más 10 me da 20. ¿Cierto? Al sumar estos voltajes me va a dar cercano al voltaje de la fuente que es 20. En este caso serían el divisor de tensión. ¿Ya? Vamos a borrar. Vamos a borrar. Divisor. Recuerden que en este caso son en serie, ¿cierto? El divisor de tensión se utiliza siempre en circuitos en serie. Dos amperes, vamos a ver al tiro los datos. En este caso, los divisores de corriente solamente se pueden utilizar en circuitos en paralelo. ¿Ya? Para poder obtener la corriente de cada una de las cargas o resistencias, debemos usar la siguiente fórmula: corriente total multiplicado por resistencia total dividido la resistencia 1. Corriente 2 es igual a la corriente total multiplicado por la resistencia total dividido la resistencia 2. Y la corriente 3 sería corriente total multiplicado por la resistencia total dividido la resistencia número 3. Recordar siempre que en los circuitos en paralelo la fórmula es 1 partido en 1 dividido en resistencia 1 más 1 partido en resistencia 2, 1 partido en resistencia 3 más 1 partido en la resistencia. ¿Ya? Pasando datos, esto quedaría de la siguiente forma: 1 dividido en 100 kilos más 1 dividido en 2 kilos más 1 dividido en 3 kilos. ¿Ya? 1, 3, 1, dividido más 1 partido en 2000 más 1 partido en 3000. Sería 1 kilo, ¿sí? 1 kilómetro como resistencia total. Ahora traspasamos los datos a las fórmulas de acá abajo. Diría que la corriente 1 serían 2 amperes la corriente total multiplicado por resistencia total, 1 kilo dividido 6 kilos, que es la resistencia 1. Sería 1000 dividido en 6 kilos por 2. 0.3 amperes. Corriente número 1. Segunda. Por 1 kilo dividido en 2
y la última sería los amperes multiplicado por resistencia total dividido 3 y lo que sería la resistencia número 3. 1000 dividido por 2. 0,6 amperes. Al igual que el anterior, si nosotros sumamos, nos tendría que dar parecido a la corriente total de la fuente. 0,3 más 1 más 0,6, 1,9 amperes. Entonces eso está bien. ¿Ya? Ese es para poder sacarlo bajo valor. Esa con la que se hizo ¿la lista se ve? Sí. Creo. Sí. Sí, acá. Y acá estoy viendo. Ese era el divisor de corriente. Ahora, ¿qué sucedía si nosotros teníamos un circuito, una fuente de y también el divisor de... Sí, vamos a utilizar en este caso el divisor de tensión en el circuito mixto. ¿Ya? Vamos a poner que esas son 60, 40, 10, 13, 20. ¿Ya? Si yo quisiera poder calcular los voltajes que hay en ese circuito, ¿cierto? Utilizando el divisor de tensión en este caso, porque hay una fuente de tensión, siempre tiene que darse cuenta de la fuente que se le entrega para poder hacer el cálculo. ¿Ya? En este caso tendríamos que usar divisor de tensión. Lo primero que yo debo sacar, porque la fórmula para poder sacar el divisor de tensión es voltaje total multiplicado, ¿cierto? Por R1, o la resistencia que usted quiera, Rn, dividido la resistencia total. ¿Ya? Lo primero que yo debo sacar de este circuito es la resistencia total. ¿Ya? Entonces, si tengo este circuito mixto, ¿qué debería hacer yo primero? Sería unir estas dos resistencias, dejar una resistencia equivalente y después sumar el resto. ¿Ya? Como están en paralelo, la fórmula sería 1 dividido, sacar, vamos a decir que esta se va a transformar en una RA, y la RA va a ser igual a 1 partido por 1, en 10, más 1 partido en 6. 1 dividido 10 más 1 dividido 6. Eso me da 3.7. 3,7 ohms. Entonces yo puedo decir que cuando esas dos tengo una resistencia de 3.7. Luego, si yo uno de estas dos, se transforman en un circuito en serie, ¿cierto? Porque yo estoy eliminando eso. Entonces quedaría 3.7, 3,7 más los 40 más los 60.
103.7. Entonces la resistencia total de este circuito es igual a 103,7. ¿Ya? Entonces ahora con eso yo puedo calcular los voltajes de cada una de las resistencias. Si traspasamos los datos, para la resistencia número 1 sería voltaje, que son 20, multiplicado por la resistencia 1, que sería 60, dividido 103,7. ¿Cuánto da? 60 dividido 103.7. 0,5. 0,5. Acá sería R2, serían 20 multiplicado por 40 dividido 103,7. 40 dividido 103,7 por 20. 7.7. Entonces 60. Voy a prolongar aquí de arriba. 103. 11.5. Sí, eso mismo estaba bien. Solo por 20. Sí. Me daba muy poco. 11,5. Y en el piso no tenía que sumar. ¿Mm? No tenía que sumar el de abajo. Tengo R1, R2, ¿cierto? Y ahora tendré que sacar el del RA, que serían 20, ¿cierto? Multiplicado por RA, que era 3,7, dividido la resistencia total. Son 3,7 dividido 103,7 por 20. 0,7. Entonces eso me equivale al voltaje, ¿cierto? Voltaje de RA. Y al estar en paralelo, ¿qué significa? El voltaje es el mismo. Entonces si yo tengo acá 0,7 volts, acá voy a tener 0,7. Entonces no hay necesidad de calcular los dos, solamente hay que calcular el voltaje de la resistencia que yo creo. ¿Ya? Serían 11,5 más 7,7 más 0,7. Y si yo sumo todos los voltajes que calculé, me tendría que acercar a la fuente. Y si yo lo hago, me da 19.9. Entonces eso está bien. ¿Ya? Siempre acá tener cuidado en unir la resistencia. Y para poder utilizar el divisor de voltaje, deben siempre dejar el circuito en serie. ¿Ya? Para poder trabajar con él, deben dejar el circuito en serie. Voy a borrar. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos circuitos mixtos y necesitamos o vamos a utilizar el divisor de corriente? Si se fijaron acá, nosotros utilizamos la misma fórmula, ¿cierto? Para poder calcularlo. Entonces, si tenemos un circuito,
circuito mixto. ¿Ya? Vamos a colocar que la primera va a ser de R1, 10 ohm, horrible, ¿no? Vamos a calcular R2 es igual a 20 ohm, va a ser 15 ohm, y esto va a ser 8. R3 y R4. Tendría que primero sacar la resistencia total de ese circuito. Hago el mismo método. Aquí debería, ¿cierto? Tengo una resistencia en serie a la primera, ¿cierto? En serie con la R2, la R1 con la R2 están en serie. Pero al estar en serie, ¿tiene influencia dentro del circuito con la corriente? Solamente hay influencia acá, ¿cierto? Acá, acá y acá. Porque al estar en serie esa va a tener la misma corriente que esa, ¿cierto? Porque están en la misma malla. Entonces no hay necesidad de esto desglosarlo. Ahora lo que nosotros deberíamos hacer para poder calcular las corrientes, debemos utilizar la siguiente fórmula. Si nosotros quisiéramos saber la corriente que pasa por la resistencia 2, va a ser igual a la corriente total multiplicado por una resistencia equivalente, ¿ya? Dividido la resistencia 2 más esa resistencia equivalente, ¿ya? ¿De dónde sale esa resistencia equivalente? De las resistencias que estén en paralelo, ¿ya? Si yo voy a calcular la resistencia número 2, yo tengo que crear una resistencia equivalente con la 3 y la 4, ¿ya? Entonces en este caso, la resistencia equivalente va a ser igual a 1 dividido, ¿cierto? Porque están en paralelo, a R3 más 1 partido en R4. Y esto me va a dar como 1 partido en 15 más 1 partido en 8. Se va a hacer la resistencia equivalente en ese punto. Son 1 partido por 1 partido en 15 más 1 partido en 5.21 ohm. Ahí tengo la resistencia equivalente. Entonces ahora, traspasando datos acá, puedo decir que vamos a colocar 8 amperes. Que la corriente total son 8 amperes multiplicado por la resistencia equivalente, 5.21, dividido la resistencia que serían 20, más la resistencia equivalente. ¿Ya? Así quedaría. Entonces, 5.21 dividido a 20 más 5.21, eso, 8 por 1.65. ¿Sí? ¿Están las cosas acá? 1.65 amperes. ¿Ya? Esa sería la primera. Pasamos a la segunda. La corriente de la resistencia 3 va a ser igual. ¿No me da eso? ¿No me da eso? ¿Cuánto le da? 43. 1.65 me sale. 1.65. Dividido 8 por 5.
La IR3 sería la corriente total multiplicado por una resistencia equivalente dividido la resistencia 3 más la resistencia equivalente. En este caso, la resistencia equivalente de este circuito va a ser las otras dos resistencias que me quedan. Entonces va a ser R2 y R4. Entonces 1 partido R3, en este caso R2, más 1 partido R4. Tenemos los datos, esto queda 1 partido en 20 más 1 partido en 8. 1 partido en 20 más 1 partido en 8. 5.71. 5.71. Entonces esa es mi resistencia equivalente para poder calcular. Traspasando datos, quedaría como 8 amperes multiplicado por la resistencia equivalente, 5.71, dividido resistencia 3, 15, más la resistencia equivalente, 5.71. Y esto da 15 más 5.71. Ya, y esto es 5.71 dividido en esto. Ya, y 8 por esto. 2.2 amperes. 2.2 amperes. Se me da la corriente de la resistencia 3. 5,71. ¿Dónde? La resistencia. 5.71. 5.000. También le da Puse el ejercicio completo y me sigue sin dar, no sé. Tal vez está poniéndolo mal sin los paréntesis. Ya voy a pasarme a la 3 y ahí vamos a corroborar. Sería la corriente de la resistencia 4 la última. Entonces, la fórmula I total multiplicado por la resistencia equivalente dividido R4 más resistencia equivalente. La resistencia equivalente acá, ¿cuál sería? En paralelo de R2 y R3. Entonces, resistencia equivalente es igual a 1 partido 1, resistencia 2 más 1 partido resistencia 3. Y esto en datos sería 1 partido en 20 más 1 partido en 15. Veamos, ¿cuánto da? 1 partido en 20 más 1 partido en 15. Partido 20 más 1 partido en 15. 8.5, 8.57. ¿Sí? 8.57. Ahora traspasamos la fórmula, quedaría como 8 amperes, ¿cierto? Multiplicado por la resistencia equivalente, 17, dividido 8 más la resistencia equivalente, 157. Veamos. 8 más 8.57 da eso. Y 8.57 dividido eso por 8. 4.1. ¿Sí? 4.1 amperes. 4.1 más 5.21. Más
2,2 más. La corriente, sumando todas, me da 7,95. La corriente de R1 es la misma de la corriente de R2. En este caso, si yo les pidiera la corriente de este lado, sería la misma que la de la resistencia 2. ¿Por qué? Porque están en serie. Y al estar en serie, la corriente es la misma. No habría necesidad de calcular. ¿Ya? Si se dan cuenta, en este caso, si utilizamos el divisor de corriente, la fórmula cambia para poder encontrar la corriente. Porque ya habíamos hecho la prueba, ya hicimos cálculo utilizando el divisor de corriente normal en circuito mixto y lo da. La corriente se disparaba, quedaba casi en 2, entonces no se puede utilizar la fórmula directa. Profe, ¿por qué no se utiliza R1? En este caso, Sí. porque está en serie con la R2, entonces la corriente que me dé el R2 me va a dar. Y el circuito siempre debe estar en paralelo para poder trabajar. ¿Ya? La R que está debajo de la 1.65, esa R es de la resistencia. ¿Cuál? Abajo de la 1.65. 1,65. Esa es la resistencia equivalente de la corriente 3. La corriente número 3. Pero esto tiene como nombre divisor de. Estamos utilizando divisor de corriente en un circuito mixto. En el circuito anterior estábamos utilizando divisor de tensión en un circuito mixto. ¿Ya? Y O sea, la fórmula que varía más en el divisor de corriente mixto. sí, porque en el de tensión mixto utilizamos el mismo método. No hay necesidad de cambiar el método de acción. Ya. Y vamos a pasar ahora a lo último. A lo último que estábamos viendo. Sáquenle una foto, pero el video, recuerden que el video va a quedar para ustedes. Para que lo puedan ver, lo pueden repasar. ¿Ya? Y para que tomen atención. Ya. Ley de Kirchhoff. Ya, lo primero que vamos a calcular acá van a ser las corrientes de este circuito. Entonces acá vamos a tener una fuente de. ¿Cuánto puede ser? De 8. 8 volts. Es 6. Negativo. Negativo. Resistencia. 5, 4, 6, 12, 10. Para poder calcular, obviamente, la
corrientes utilizando ley de Kirchhoff, debemos ver qué cosa, la polaridad, ¿cierto?, de las fuentes. Y siempre la corriente tiene un movimiento de más a menos, ¿ya? Entonces, esta malla tendría una corriente circulando de esa forma, y en este caso, del otro lado, y 1 y 2. Ahora con eso nosotros podemos sacar las ecuaciones necesarias para poder calcular las corrientes. ¿Ya? Vamos a ver primero la polaridad de cada una de las resistencias. En este caso se da la vuelta, parte como positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo y negativo. Serían positivo, negativo, positivo, negativo, positivo y negativo. Con la polaridad ya lista en cada una de las cargas o de las resistencias podemos sacar la ecuación. Vamos a sacar primero la de la corriente número 1. Siguiendo la polaridad de la fuente y la circulación de la corriente, podemos decir que va a haber un menos 8 ohms más 5 y 1 más 4 y 1, y hay influencia de la otra corriente, entonces aquí queda como más 4 y 2, siguiente 6 y 1, también hay influencia de la otra corriente, más 6 y 2, ¿cierto? Y quedaría como más 10 y 1. Todo esto es igual a 0. ¿Cierto? La suma de todas las corrientes existentes es igual a 0. Juntamos términos iguales, serían sumarlos y 1, que serían 5, 5 más 4 más 6 más 10, más 10, da 25. 25 y 1, vamos a ver la 2, 2 y 2, y 2 y 2 y 2, 4 y 2, más 6 y 2, más 6, y serían eso, más 10 y 2. Y el voltaje se pasó por el otro lado y queda positivo, entonces queda 8. Ecuación número 1. Vamos por la segunda, sería menos 6 volt más 12 y 2 más 4 y 2, también hay influencia de la I1, entonces se coloca más 4 y 1 más 6 y 2 más 6 y 1, y ya no hay más, entonces esto es igual a 0. Lo mismo que el anterior, juntamos los términos iguales y los ordenamos. Entonces 4 más 6 y 1, no hay ninguno más. 4 más 6, 10 y 1. Ahora más serían 12 más 4, 12 por 4 más 6. A 22 y 2. Es igual, el 6 se pasa por acá, queda positivo. Y ahí tendríamos la siguiente ecuación. Ahora, ordenamos esto. Como les dije, yo utilizo el método de Kramer. Si ustedes quieren usar sustitución, reducción para poder sacar las ecuaciones, decisión de cada cual. Mientras lleguemos al mismo resultado, no hay problema. Las ecuaciones serían 25
y 1 más 10 y 2 es igual a 8. La de abajo serían 10 y 1 más 22 y 2 es igual a 6. Para poder sacar la corriente 1 es igual a la cantidad número 1 dividido por 2. Y la I2 es igual a la número 2 dividido por 2. Ya. Entonces, ordenamos la ecuación y empiezo a sacar por método de Draghi. Primero sacar ecuación y 1 y 2. Los datos 25, 10, 10 y 22. 25, recordemos que esto se multiplica por son, para el que no sepa usar plana. 25 por 22 y 150. 50 menos 100. Eso me da 550 menos 100, 450. Entonces ya tengo la primera. 450. Entonces acá, para poder sacar de la corriente se usa el voltaje y la I2. Voltaje y I2. Voltaje son 8, 6, I2 son 10, 22 y multiplicamos cruzado también. 8 por 22, 176 menos 6 por 60, 166 menos 60, 116. Y nos quedaría la I2, la opción de I2. En este caso sería la I1 y el voltaje. I1 es 25 y 10, 5 y 10, 8 y 6. Multiplicación cruzada, 25 por 6, 150, menos 80. 150 menos 80, 70. Listo, con esos datos podemos calcular. Traspasamos el I1 sería hasta acá, 116 dividido 450. 116 dividido 450, 0.2 amperes. Y en el caso de la I2 sería 70 dividido 450. 70 dividido 450. 0.15. Y así calcularíamos las dos mallas, las dos corrientes de cada malla, la I1 y la I2. Ahora, si quisiéramos saber la corriente total del circuito, la fórmula dice que es la suma algebraica de la I1 más la I2. En este caso quedaría 0.2 más 0.3. 0.2 más 0.3. 0.35. Esa sería la corriente total del sistema. Revisen datos, les dio lo mismo, no les dio lo mismo. ¿Sí? ¿Algunos utilizaron otro método? ¿Les dio distinto? ¿Es igual?
¿Superávit? No, ¿Usted usa yo? Ya, 0,35 y 2. ¿Ah? Sí, y 2 da 0,35. Ya. Ya, entonces ahí tendríamos obviamente el orden de cómo poder sacar las corrientes utilizando ley de Kirchhoff. ¿Usted no me va a hacer el examen, profe? Sí, la M3 solamente va a ser 3. El ejercicio es algo igualito, profe.